Muchas gracias. Gracias a todos por esta posibilidad de entablar lo que entiendo que es una plática muy cercana, una plática con la intención de explorar y de analizar juntos las diferentes cosas que suceden en el periodismo mexicano, los peligros que se viven actualmente, sus contradicciones y el incremento de las presiones y la represión también hacia las formas de periodismo, no solo aquellas que están más comprometidas con el análisis y la discusión de los problemas sociales y políticos del momento, sino inclusive con un mayor control de los medios tradicionales, de los espacios tradicionales, en una vuelta aparatosa, escandalosa, descarnada a los mecanismos tradicionales de control de los medios de comunicación, del priismo clásico, del peor priismo, del más dinosaurico, del más acostumbrado, no solo a la corrupción en lo inmediato, al periodismo de a pie, sino sobre todo en el control empresarial, en la cooptación, en los niveles directivos y ejecutivos de los principales medios de comunicación, y lo que ha venido siendo un problema histórico de los medios de comunicación, no solo en México. El asunto de la publicidad, que constituye una forma de control de la gran mayoría de los medios de comunicación, la publicidad gubernamental destinada a la difusión de la obra de los diferentes gobiernos. Son partidas presupuestales que están establecidas, que están aprobadas por los poderes legislativos y que el Poder Ejecutivo las maneja con una discrecionalidad absoluta, premiando a quienes se acomodan a esos intereses y cancelando, reprimiendo, controlando, estrangulando a aquellos que intentan salirse de esos parámetros. Podemos ver hoy no solo el escenario de las agresiones físicas constantes a compañeros periodistas en todo el país, sino además también ese control que está produciendo o agravando la anestesia que se vive en México. Una anestesia que hace que la inmensa mayoría de la gente siga supeditada a lo que establecen sobre todo los medios electrónicos y particularmente los televisivos, y de entre ellos, como el ejemplo mayor, pues desde luego Televisa, que se ha convertido en el Ministerio de Difusión de los Asuntos Oficiales, construcción de matrimonios de interés llegados al poder, disimulador de cualquier tipo de corruptelas y de denuncias, y además en una entidad que ha tenido un rol fundamental, estos espacios electrónicos y particularmente los televisivos, en la construcción de escenarios propicios para los fraudes electorales. Mientras este periodismo siga modelando una conciencia social supeditada a lo que consideran esos manejadores de micrófonos, cámaras y reflectores, mientras Televisa siga siendo virtualmente el constructor de una conciencia social, justamente por la desinformación y la manipulación, los procesos electorales en sí habrán de seguir enfrentando los problemas que hemos visto en ocasiones anteriores. La incapacidad de llegar a la difusión plena de los programas y los planteamientos de las diferentes alternativas políticas, y por el contrario, la satanización de las opciones populares, moderadas o abiertamente transformadoras, y desde luego el silencio y la convalidación en los momentos del fraude electoral. A nivel nacional vemos lo que sucede, y desde luego el epicentro de la atención está en Veracruz. Un Veracruz donde se ha asentado un poder mafioso relacionado con los grupos del narcotráfico que han financiado campañas en Veracruz, y que desde el sexenio anterior, cuando el gobernador fue Fidel Herrera, construyeron esa serie, ese entramado de complicidades, de impunidad, que dejaron
como un virtual caballerango, como un velador de esos intereses, a un personaje menor, acomplejado, de una talla política pequeña, como es Javier Duarte de Ochoa. Quiérase o no, dentro del escaparate de la política priista que ha gobernado Veracruz, han sido perfiles distintos los que han ocupado esa gubernatura. Personajes sombríos, pero con experiencia, con oficio político en Veracruz, que ha sido cuna de muchos de esos políticos, pero pocas veces se había tenido un personaje de esta talla menor, que además acomplejado en la relación con un periodismo que no le respeta, que no le entiende, que no le asume ninguna valía especial a Javier Duarte, ha entrado en ese proceso vengativo en el cual hoy, además del enorme número de compañeros que sabemos que han sufrido secuestros, amenazas, golpes, represión y asesinatos, además de ellos hay un notable número de compañeros que han tenido que dejar Veracruz y que han tenido que dejar el propio país porque saben de la mano de Duarte y de la mano de la narcopolítica veracruzana que está dispuesta a llegar hasta todos lados, como ya lo hemos visto recientemente en este caso de la colonia Narvarte. Los medios de comunicación siguen convertidos en un espacio de intereses en los cuales en un buen número de ocasiones los dueños de esos medios de comunicación los usan como instrumentos de presión para otros negocios que les dejan muchas más ganancias de las que de manera legítima les puede dejar el negocio del periodismo. Un periodismo que es una actividad privada, pero con un interés público y que debería estar sujeta a ese escrutinio y a esa participación social y popular. Lo que se está viviendo hoy es la consolidación de los intereses de los grupos plutocráticos en estos núcleos informativos que cada vez más vinculan sus intereses empresariales, aunque aparenten competencia y aunque aparenten distanciamiento. Hoy, irónicamente, se tiene un mayor volumen de información disponible en los medios tradicionales de información electrónica, pero al mismo tiempo hay menos pluralidad, diversidad y capacidad de que en un contexto abierto se puedan entender esos procesos. Podemos ver cómo la plantilla de opinantes en la inmensa mayoría de los medios de comunicación electrónica están constituidos casi por los mismos nombres y apellidos, los mismos que están en un canal de televisión por cable, están en televisión abierta, están en 2 o 3 programas de radio, porque finalmente hay una especie de lista negra de periodistas, articulistas, opinantes que no entran a esos medios de comunicación masivos porque se impide que esa voz y esa opinión tenga la resonancia en los medios masivos de comunicación electrónica. Y por el contrario, hay una plantilla de intelectuales y de periodistas opinantes que son absolutamente favorecidos y que son una especie de carrusel opinante que está hoy en una radio, en otra y en la que pueda estar al alcance de ellos. El golpe que se ha dado con la supresión del programa de Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, un equipo notable de periodistas comprometidos, pero sobre todo rigurosos en el oficio periodístico, ha sido un golpe ejemplar para dejar testimonio de que ese tipo de voces y ese tipo de programas no tienen cabida. Y golpear a la conciencia nacional demostrándole que puede quedar en condición de orfandad informativa, de que de pronto las mañanas y los días no están completos porque no hay una cobertura integral de las cosas, porque falta la posibilidad de que haya un análisis distinto. Y de pronto el cuadrante del radio, como muchos espacios de televisión por cable y televisión abierta,
pues simplemente son de una sincronización informativa, como luego se dice, un nado informativo sincronizado, en el que los mismos dicen lo mismo y si acaso con pequeñas diferencias que magnifican entre ellos para tratar de aparentar que entonces sí hay una especie de discusión. Pero a fin de cuentas, el golpe no es solo el quitar una fuente de información, sino hacer sentir a los ciudadanos críticos de que se les puede arrebatar y que hay una impunidad cínica y constante que estamos viendo diariamente. Como periodista debo decirles que el cúmulo de asuntos y de casos que diariamente se producen es verdaderamente apabullante. Yo juego un poco a decir que mi trabajo es ser buzo de aguas negras. Se pone uno finalmente un traje de plástico protector y trata de ir hacia esas profundidades con algunas ropas y guantes que estén higienizados y que estén protegidos contra toda esa podredumbre, pero es evidente que el simple hecho de tender la vista en esos mundos subterráneos y ver y manejar diariamente y tratar de hacerlo con un sentido lúdico, con un sentido en el que a veces la tragedia no sea tan apabullante y que tenga un sentido irónico y que además trate de explicar y decir qué es lo que sucede, se vuelve una tarea complicada. Pero además, yo mismo como columnista que tengo 18 años ya con Astillero, años hubo, hace todavía 10, en los que en las cercanías de la Navidad podía yo dejar algunas columnas escritas porque sabía que finalmente no iba a pasar nada muy grave en esos días que hiciera que quedaran rebasadas, obsoletas o aún mentirosas porque la realidad fuera otra. Pero hoy, escribir una columna a esta hora para entregarla en la tarde o en la noche, se corre el riesgo de que hoy mismo, en las horas subsecuentes, se vayan produciendo giros, informaciones, más datos que hacen que cada vez nos volvamos más insensibles ante ese cúmulo de información. Hoy México está anestesiado por ese cúmulo de asuntos que en otras ocasiones y en otros años podrían darnos en la mayoría de los medios de comunicación para que fuera la nota principal, la de 8 en los medios impresos, o para que fuera motivo de un análisis profundo. Pero hoy, diariamente se tienen los escándalos, los abusos, el cinismo. El gobernador Erubiel Ávila del Estado de México recontrata al secretario de Comunicaciones que habían corrido por ser cómplice del saqueo con OHL en el viaducto Bicentenario. Renuncia, le impone una multa de 189,000 pesos, no lo inhabilitan y ahora lo ha nombrado secretario técnico del gabinete, es decir, le multiplica las posibilidades de hacer negocios y de protegerlos, pero esto es en un esquema constante de impunidad y de vacío, acrecentado con esos momentos carnavalescos, de mal carnaval, cuando vemos al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, haciendo todo ese teatro grotesco, procaz, inmundo, de convalidación de toda la serie de pillaguías que hoy mantienen a esa élite de la clase, política, a ese segmento mexiquense, hidalguense, convertido en un ejemplo diario, en un golpeteo a la conciencia para que los mexicanos sepan que hagan lo que hagan ellos, no se produce el movimiento, el rechazo, la protesta social que merecerían todas esas cosas. Y cuando se producen esas protestas, rápido entran en acción los mecanismos de compensación informativa, sobre todo en la televisión, culpando a los movimientos y a los movilizados y a los manifestantes de golpeadores, de violentos, de disidentes extremos, sin darse cuenta de que en México el tamaño y el nivel de la protesta que se está viviendo es el correspondiente al tamaño y al nivel de la desatención de los asuntos que le son presentados a las autoridades. No habría tomas de carreteras, no habría bloqueos,
no habría ese desbordamiento de la protesta pública si las autoridades realmente cumplieran con su obligación y atendieran y resolvieran los conflictos que pueden ir pasando eternamente, como sucede con lo que hoy nos da la oportunidad de estar presentes aquí, que es rememorar que hace un año que se vive esta narrativa mentirosa y criminal de un grupo que ha sido capaz de construir una falsedad inaceptable, una falsedad impropia siquiera de un guión cinematográfico, y que han tratado de imponerlo descaradamente como lo que le han llamado esta verdad histórica. Con un grupo de mexiquenses y de hidalguenses, esta élite encabezada por Peña Nieto y con sus aliados Osorio Chong y Murillo Karam, ahora cansado en espera de una embajada en Portugal. Y lo que tenemos ahí es justamente esa consolidación de los intereses que nos dicen diariamente a través de los medios de comunicación que es innecesario protestar, que es innecesario escribir, que es innecesario denunciar. Somos varios los compañeros que en más de una ocasión en privado nos preguntamos: ¿de qué sirve realmente escribir? ¿De qué ha servido denunciar? ¿De qué sirve decir las cosas? ¿De qué sirve estar constantemente en este proceso de denuncia de los múltiples asuntos que diariamente caen en esa circunstancia de deterioro de la nación? Desde luego que a la mayoría de nosotros, a la inmensa mayoría, no nos rinde ni nos abate ese hecho. Sabemos que es una construcción de una conciencia que a cada quien nos toca en nuestra trinchera seguir luchando, que en medios como Proceso, como la revista Contralínea, como sobre todo los espacios ahora en internet y desde luego como La Jornada, nos toca mantener en situaciones tan difíciles, con presión y represión económica, con trampas para estrangular a los medios, escamoteándoles la publicidad gubernamental o bien asignándola pero no pagándola, y tratando de hacer que ese pago de la publicidad lleve a esas empresas a una situación de falta de liquidez que les provoca turbulencias internas y provoca problemas que obviamente se reflejan en una autocensura en algunos medios y en una actitud en la cual tienen que entrar en un proceso de protección. Porque de que los demonios están sueltos, y de que hoy estos censores gubernamentales están más atentos que nunca a los mínimos detalles que en su infinita torpeza, incultura de los gobiernos panistas anteriores, de Calderón y de Fox, no le ponían tanta atención porque ellos vivían solamente dedicados al cultivo del periodismo televisivo. Y la prensa, que ni leían, ni les gustaba leer, ni recomendaban que se leyera, les daba lo mismo más o menos lo que se publicara. Pero este periodismo que tiene a gente más conocedora del impacto que significa el análisis, el razonamiento, el volver a analizar las cosas y no quedarse solo en el aire de lo electrónico, sino el análisis, el artículo, la opinión, ellos saben que eso es lo que está construyendo hoy una conciencia distinta. Entonces hoy hay más cuidado desde Los Pinos, desde Bucareli, para que noticias, opiniones que antes no provocaban tanto enojo en los gobiernos panistas por su incultura y su ignorancia, hoy hacen que por cualquier cosa se muevan los mecanismos, primero de amable invitación a que haya equilibrio informativo, luego la preocupación de que ese medio se esté convirtiendo en un enemigo del gobierno, hasta llegar al golpeteo, a la presión, a la infiltración, al estrangulamiento económico. Sin embargo, como les decía, lo importante para nosotros como periodistas es decir que sabemos la trinchera en la que nos toca luchar. Nos toca hacerlo privilegiando el oficio periodístico, del rigor, de la información concreta, y a quienes nos toca el privilegio de estar en el escaparate de la opinión, hacerlo dando nuestra opinión sobre esos hechos informativos. Pero
Lo que hoy vive México es una circunstancia de una institucionalización del crimen organizado. Se ha llegado ya a niveles absolutos de abatimiento de la capacidad de estos grupos en el poder de dar las respuestas adecuadas a las crecientes demandas sociales. Están en el camino este presupuesto de base cero que va a agudizar la exigencia de amplios grupos sociales de que les den salida y satisfacción a las demandas que históricamente habían sido atendidas presupuestalmente. Pero ahora, con la caída del petróleo, con los problemas económicos y con este presupuesto base cero, habrá cada vez más la presión de segmentos no tan politizados, no tan informados, pero que por la vía del bolsillo van a ir confirmando las cosas que en la vanguardia de este movimiento se conocen, se discuten y se promueven. Entonces, no quiero cansarlos más sobre este asunto, decirles que el periodismo en México ha sido históricamente un aliado de las mejores causas populares en sus momentos de mayor lucha y de mayor compromiso. No todo el periodismo es el que está entregado a intereses del poder, y déjenme decirles, tal vez como con un sentido de gremio periodístico, no todos los periodistas de a pie están comprometidos con los intereses de sus patrones o de sus élites. Muchos saben lo que está sucediendo, lo juzgan y lo valoran negativamente respecto al gobierno, pero tienen que cuidar también sus fuentes de trabajo, saben lo que implica el despido, saben lo que implica entrar en las listas negras, y en eso está sirviendo lo de Carmen Aristegui, que vean también qué le pasa a los periodistas que se arriesgan, de tal manera que debemos entender, creo yo, y ojalá y tengamos una mayor cercanía también con los periodistas de a pie, de base, que muchos saben lo que sucede y contra los cuales a veces desahogamos el enojo del momento, acusándolos a ellos de ser los ejecutores o los partícipes de políticas y beneficios que no les llegan a ellos y que simplemente tienen que ser, como muchos otros, los trabajadores, los obreros de la información, que sacan las cosas adelante, pero tienen también conciencia, saben lo que sucede, y en el fondo cada vez hay más que están del lado de una lucha popular. En fin, no los canso más, ya me eché un rollote marca gigante, los dejo con el compañero Dit y luego ya tendremos algunas preguntas y respuestas. Gracias. Manuel Dit. Gracias. Yo siempre que vengo por aquí por la UACM me siento en mi casa, aunque yo estudié en la UNAM, en mis tiempos no existía la UACM, pero hemos recibido tanto apoyo para nuestra voz radio de la UACM que verdaderamente uno se siente en casa. Muchos de los colaboradores de la radio estudiaron aquí o son estudiantes de aquí. Y pues me siento muy contento de compartir revista con Julio, porque tengo mucho respeto y admiración. Y bueno, para no alargar mucho esto, yo fijaría un punto a partir del cual me parece que podemos hacer un poquito de historia. Antes de la reforma política y después de la llamada reforma política, los que vivimos aquella época, antes de la reforma política, antes de mediados de los 70, digamos, la reforma política, la primera etapa de la reforma política se da con López Portillo, Reyes Heroles. Recordemos cómo se manejaba la prensa en México en aquellos tiempos, en los que también, por cierto, tampoco tenía, ya empezaba a tener mucho peso, tampoco tenía el peso la televisión que tiene ahora. Básicamente existía un monopolio del papel en México, que era PIPSA, un monopolio del gobierno, que controlaba el papel. Los dueños de periódicos tenían que adquirir, de revistas tenían que adquirir el papel ahí, y si PIPSA no les entregaba papel no había manera de imprimir, y esa era una manera de control, y en muchas ocasiones no se cobraba el papel, les entregaban el papel y no se los cobraban, a menos que se salieran de la línea, entonces sí les pasaban la factura. Digamos que era un mecanismo clásico de control, más los que ustedes imaginan, el chayote, el embute, el sobrelacrado, las presiones y tal.
Digamos que esos eran así a muy grandes rasgos los mecanismos de control tradicionales. Y la relación siempre que yo sugiero que siempre tengamos en cuenta para leer la prensa, de entender a qué intereses responden ciertos periodistas, etcétera. Hay que saber quién es quién en la prensa para no leer, digamos, de modo tan abstracto, tan general. No hay que saber a quién responde tal periodista o cual periodista, o si el periodista, como en el caso del buen Julio, es un periodista independiente. Bueno, así digamos estaba el asunto. ¿Por qué ocurrió la reforma política? Porque de repente los priistas amanecieron democráticos, con ganas de que todos participáramos, etc. No, yo lo describo muy rápidamente para no cansarlos. Porque la izquierda en general, el Partido Comunista, los trotskistas, los de otras corrientes, etc., habíamos logrado, y digo habíamos logrado, porque para mediados de los 70, por ejemplo, yo era apoderado general del sindicato de telefonistas, no más, y habíamos logrado tirar por primera vez, después del movimiento de 59, habíamos logrado que el líder sindical nacional, por medio de un referéndum, primero un paro y luego un referéndum, lo ganamos 15-1. Y el Velázquez, ante esa situación, dice, bueno, pues el sindicalismo independiente ya es una realidad en México. Todas las izquierdas estábamos metidos ahí, de los distintos matices que ustedes quieran, pero todos teníamos posiciones y posiciones en sindicatos grandes, SME, telefonistas, mineros, etcétera, etcétera. Y para ellos urgía, abusados con esto, urgía sacarnos de ahí. Y entonces se urdió un mecanismo que fue la reforma política preventiva. Aguas con eso. Porque la reforma política fue decirles a los que quisieron entrarle, les vamos a dar chance de que hagan política, ahora sí abierta. Todos los que hacíamos política la hacíamos en la clandestinidad. Punto. No le busquen ustedes a más. Y con la exposición que eso significaba. Y entonces, sálganse de ahí, les vamos a dar chance de que participen en el Congreso. Ahí les vamos a dar chance. Pero el que se meta, y nos lo advirtió clara y abiertamente López Portillo, el que vuelva a ligarse con los trabajadores, el que se quede ahí, el que se quede en los movimientos populares, ya sabía que se atiene. Bueno, ocurrieron cosas que uno supuso que no iban a ocurrir. El Partido Comunista liquidó todos sus efectivos en el movimiento obrero, todos. Los que había construido durante décadas con mucho esfuerzo, etcétera, los sacó. Otros compañeros también se salieron de ahí. Y se fueron a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, que son espacios tradicionalmente muy muertos en el terreno político en México, muy subordinados al Ejecutivo, como ustedes entienden. Pero otros mecanismos, que es a los que hoy me quiero referir, no se tocaron. No se tocó, por ejemplo, el problema de la prensa, ni menos de los medios electrónicos. Eso se mantuvo igual. Obviamente se liquidó PIPSA, pero se consolidaron y se respetó el papel que jugaban ya los monopolios de la comunicación, y en el terreno de la prensa siguió la relación Estado-prensa con la mano bien firme. Ahí no hubo democracia ni la ha habido nunca. Los controles son firmes, los controles están intactos. Y entonces, mecanismos de control podrían cambiar, pero no el control mismo. Y entonces ahí siguió prevaleciendo, y todos lo vivimos, esa larga etapa, que fue que el noticiario 24 horas fuera un auténtico ministerio de propaganda del régimen. Es decir, uno sabía que cuando hablaba este sujeto, Sabliudowski, estaba hablando el Estado, era la línea del Estado. No había otra posibilidad, y así lo entendíamos, y cuando encendíamos la televisión y teníamos que soplarnos aquello, pues nosotros entendíamos que estaba hablando el ministro de propaganda del régimen, y que la línea era esa. Bueno, y los muchos periodistas, unos medianos, otros más pequeñitos, que siempre soñaron con ser el nuevo Sabliudowski. De esos conozco un montón, ¿verdad? Y sus caricaturas actuales, etcétera, que se engendraron con él. Bueno, eso fue así, y eso no lo tocó la reforma política. Punto. La reforma política legitimó los partidos políticos. Los partidos políticos virtualmente no existían en México. El Partido Comunista nunca tuvo registro oficial. El PAN vivía en una situación entre que se le permitió alguna cosa o no, pero yo todavía recuerdo la victoria de Correa Racho, candidato panista, en Mérida.
en medio, y entró el ejército. No más. La victoria del Partido Popular Socialista en Nayarit y la traición del dirigente del Partido Popular Socialista que cambió la gobernatura por una senaduría para él. Eso es bueno. Bueno, los partidos políticos se van a legitimar, se hizo el partido de Berto y algunas otras cositas y más o menos. Bueno, y luego esta etapa en la que evidentemente toda esa reforma política preventiva entra en un proceso de descomposición clarísimo. Los llamados partidos políticos ahora pues son lo que ustedes son y no necesito explicárselos. No tienen legitimidad, la gente los ve como lo que son, bolsas de trabajo para unos cuantos, subordinados al Ejecutivo, igual que lo hacían antes ahora con el Pacto por México y tal, y a legislar pues como el Ejecutivo mande, punto. Y pues cachavotos, vamos a poner a Carmen Salinas para que nos jale popularidad, o a Cuauhtémoc Blanco, o al que tenga popularidad, punto. Así esa popularidad que da la tele o el fútbol, esas cosas. Bueno, y todo ese proceso de descomposición y el propio órgano electoral, pues desacreditado, arruinado. Pero los instrumentos verdaderos, esos ni se tocan. Esos están intactos y viene la ley de la nueva ley de comunicaciones y se consolidan los monopolios, etc. Bueno, así las cosas. Obviamente, ese proceso de descomposición pues también tiene como fondo una crisis económica que va más cada día, porque el capitalismo y su desarrollo tiene problemas estructurales que no va a poder resolver. Que no los puede, esos son los auténticos problemas estructurales de México, pero tampoco es nuevo. Las posibilidades reformistas de otras épocas quedaron muy atrás. Esos problemas no se pueden resolver. La dependencia se hace cada vez más profunda. Y junto con eso, pues la problemática social y el país entra en un proceso de descomposición muy acelerado. Decíamos nosotros en la revista En Marcha, una revista para la que escribí, que pertenecía a una organización, al Movimiento Republicano, decíamos nosotros, a los problemas estructurales que siempre tuvo México, tenemos no conoció los problemas de la delincuencia organizada, del narco, de estos niveles y con esta violencia, eso no existía. Esos son nuevos aportes. Pero esa delincuencia organizada y el narcotráfico actúan desde dentro del Estado y desde fuera del Estado. Esos niveles de criminalidad no se pueden explicar si no tienen profundos apoyos dentro del Estado. Punto, no le demos vuelta de hoja. Bueno, entonces así está. Y en ese terreno, bueno, los periodistas, los que se proponen ser no imparciales, porque no existimos los periodistas imparciales. Los periodistas que pretenden ser objetivos, como reclama Julio, es decir, que esa silla sea blanca para nosotros, independientemente de lo que yo piense. Yo tengo mi posición política, pero esa silla es igual para moros y cristianos, es blanca. Y entonces nosotros tenemos que ser así, pero no somos imparciales, queremos ser objetivos. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos nosotros, pues hay que buscar modos de información independientes, hay que construir espacios independientes, auténticamente independientes, no solo en lo económico, sino sobre todo en lo ideológico, porque yo no me puedo llamar independiente si me muevo a la saga de las posiciones pequeño burguesas, de las prácticas burguesas, etc. Eso no es independencia. Y entonces, nosotros marcamos una línea muy clara. El compromiso de nosotros es con los ciudadanos. Lo que queremos es informar a los ciudadanos, darle la voz a los ciudadanos. Queremos informar de lo que normalmente no van ustedes a ver en los medios de comunicación. Y así, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una labor del tipo de la que describo. Ayer mismo nos hablan de Veracruz compañeros periodistas independientes de Agenda Mex, Tomás González Corro y Claudia Guerrero, para decirnos que han sido amenazados de muerte por medio de anónimos. Tomen la denuncia puntual porque eso es de ayer. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es poner en la red y a través del medio de comunicación de que disponemos esta información
no la van a ver en los otros medios, normalmente. Y nosotros entendemos que esta práctica nuestra es muy modesta, pero es una pequeña contribución, eso es lo que nosotros hacemos. Dos, nosotros entendemos y tenemos jerarquizados muy bien los temas más sensibles y que provocan mayor reacción. Para nosotros es muy claro que periodistas que informan sobre el narcotráfico, que documentan, que tienen información, etcétera, corren un gran riesgo. Ese es uno de los temas más sensibles. No lo duden ustedes que periodistas que están trabajando sobre este tipo de temas están en un gran riesgo. Segundo tema que a nosotros nos parece que es un tema que expone a los compañeros y respecto a lo cual hay que ser muy cuidadosos son los temas de corrupción. A Carmen la corren y la reprimen por los asuntos de corrupción que tocan al titular espurio, desde luego, por el titular del Ejecutivo en este país. Bueno, a propósito debo decirles a ustedes que en mi larga vida yo nunca he visto que periodismo independiente sobreviva en la radio. Recuerdo los casos de Francisco Huerta, de los hermanos Rodríguez y de otros que no duran. En la radio comercial en México no es posible el periodismo independiente. Un periodismo crítico, un periodismo de investigación como es el que hace Carmen, eso no es posible, no lo tolera el régimen, no sobrevive. Y entonces, este es otro tema muy sensible y esos son medios donde eso virtualmente no es posible. Otro tema muy sensible, pero muy sensible a estas gentes es el tema del ejército. Plantear cuestiones relacionadas con el ejército, con la posición del ejército, con la actividad del ejército, lo pone a uno en la mira. No tengan duda, uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido en nuestra Voz Radio fue cuando entrevistamos al hermano Lucio Cabañas, a David, y durante la transmisión 7 veces nos tiraron la señal. Pese a que David es un hombre que hoy hace su vida política pública, legal, etc. Simplemente por el contenido de lo que narraba David, 7 veces nos tiraron la señal y al otro día en la prensa nosotros éramos punto menos que delincuentes. Bueno, ese es otro tema respecto del cual hay que tener cuidado, hay que irse con pies de plomo. Bueno, otros temas respecto de los cuales se es particularmente sensible son los temas que no solo tienen que ver con el Estado, sino con los sectores empresariales. Los empresarios en México, los empresarios, como decimos en nuestra Voz Radio, particularmente los inversionistas, los asociados, etcétera, que no son precisamente hermanos de la caridad, cometen una serie de delitos y son profundamente corruptos, y cuando uno tiene información que informa sobre eso, la respuesta suele ser muy agresiva y muy violenta. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Son temas en los que nosotros vemos que sí. Ahora, ¿quiénes son a los que vemos nosotros en más riesgo directo, más inmediato? Yo digo que los reporteros de calle de los medios independientes están profundamente expuestos. Es un hecho que Miguel Ángel Mancera tiene dispuestos mecanismos para agredir, golpear y detener y procesar a nuestros compañeros, particularmente los que reportean en la calle. Se puede documentar cómo, por ejemplo, a compañeros de Somos el Medio se les detiene después de una manifestación, ya cuando están en el metro, ya cuando terminaron su trabajo, etcétera, etcétera, y se va por ellos. Y se les detiene y se les procesa. Porque ese es otro de los ángulos. Es decir, ni siquiera aceptan que esté detenido fulano o sutano vengano por su actividad periodística, sino por supuestos delitos cometidos por ultrajes a la autoridad, etcétera. Y se les procesa. Y se recurre, porque yo he estado documentando, yo he estado reporteando esas cosas, se recurre al, bueno, sí hay fallas en el proceso, entonces vamos a repetir todo el proceso. Y hay compañeros que tienen ahí 2, 3 años litigando por supuestos delitos cometidos por informar. Esos compañeros son de los compañeros más expuestos, evidentemente. El 2 de octubre de 2013, nuestra Voz Radio, por Ustream, documentó lo que ocurrió durante la manifestación.
A partir de ese momento, y fue muy clara la reacción hacia nosotros, a partir de ese momento Miguel Ángel Mancera bloquea nuestras cuentas cuando nosotros vamos a las manifestaciones y se impide la transmisión de la señal. Eso es directamente él. Y pueden ustedes ver el video en YouTube en el que gente allegada a Miguel Ángel Mancera agrede a nuestros compañeros y los descalifica, porque ese es otro de los problemas. Si nosotros no somos de Televisa, no somos de los medios públicos y decentes, entonces nosotros no somos periodistas. Ustedes están en internet, ustedes no son periodistas, aunque estemos informando, aunque estemos perfectamente identificados. Entonces ustedes no son periodistas y ustedes lo que están haciendo, así no lo dice estos señores, entonces lo que ustedes están haciendo es criminalizar a la policía. Documentar que la policía cumple con su deber, pero bueno, es que esos ciudadanos oponen resistencia, etcétera, entonces se les somete, lo que ustedes están haciendo es criminalizarlos. Y algunos medios independientes aceptaron firmar un protocolo con Mancera para no informar de la actividad de la policía. Otros no aceptamos. Otros dijimos, si no quieren que documentemos nosotros la violencia de la policía contra los manifestantes, no la cometan. Es tan sencillo como eso. Nadie va a inventar una fotografía de un policía golpeando a un ciudadano o una ciudadana si ustedes no los agreden. Pero nosotros no vamos a firmar eso porque no vamos a renunciar a nuestro derecho a informar, ni podemos comprometer el derecho de los ciudadanos a ser informados. Pero los ataques se vuelven muy arteros y muy cobardes, eso yo quiero dejarlo claro. La manifestación por los 11 meses de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa transcurrió pacíficamente. ¿Hasta que dentro del Metro Zócalo los muchachos hicieron metro popular? Y entonces los granaderos golpearon a todas las personas que estaban dentro del metro, y como los muchachos se fueron, entonces capturaron a las muchachas, las golpearon, las ultrajaron y les robaron sus pertenencias. Eso está perfectamente documentado. Ese es un ataque artero, que no tiene ninguna razón de ser. Se ha discutido mucho la cuestión del famoso metro popular. En el peor de los casos es una falta administrativa. Y no se tenía por qué haber procedido con esa violencia. Pero es muy claro de qué se trata. Y es muy claro que nuestros compañeros reporteros son los más expuestos en ese sentido. Pero son también compañeros muy expuestos, los compañeros que se expresan a través de los medios, de los distintos medios. Nuestra Voz Radio es uno más entre muchos que hay, Regeneración, el compañero Raideritas, pues, yo tengo mucho respeto y consideración, etcétera. Están muy expuestos cuando documentan ese tipo de cosas. Y la presión de la autoridad para que no documentemos eso. Obviamente nosotros no vamos a reconocer eso. Con toda la responsabilidad y con el rigor de que somos capaces, pero lo vamos a seguir documentando. Pero yo quiero que ustedes vean el problema que tenemos ahí. Pero dos, si ustedes piensan que simplemente el problema es que de repente les salga un gorila, un granadero, un grupo de granaderos, etc., las presiones para los que transmitimos por internet son muy claras. Una es el golpearnos la señal. Nosotros sabemos perfectamente cuando nos están golpeando la señal porque estamos transmitiendo algún programa o alguna cosa. Pero tampoco en el internet hay libertad. Nuestras páginas de Facebook, las páginas, la propia página de la radio, etcétera, son objeto de censura. Si nosotros subimos una fotografía, una información que no les gusta, en el acto no la bajan. Y la reiterada publicación de esas cosas lleva a que Facebook de repente diga está cancelada tu página. Porque es evidente el acuerdo con Gobernación. Y entonces nosotros tenemos esa dificultad, hacemos hasta donde podemos porque la información llega a la gente, pero eso ocurre y ocurre diario. Bueno, en el caso personal, algunos compañeros me enviaron unas fotografías hace unos meses de camiones del ejército con soldados armados dentro de Seúl, en horas de escuela, en horas laborables. Publicamos las fotografías y simplemente le preguntamos al rector qué hacían ahí. No entendíamos qué hacían ahí. Bueno, las fotografías las bajaron, nos dijeron que ese tipo de fotografías no se podían poner. No entendemos nosotros qué es lo que estábamos diciendo, no estamos culpando a nadie de nada, pero si entra en este momento aquí a este recinto que es autónomo un camión de soldados armados,
bueno, periodísticamente para nosotros es importante captar la imagen, y dos, preguntar qué pasa, o sea, ¿por qué están ahí? Vienen a la conferencia. ¿Qué buscan? Pero con los antecedentes además que hay entre la comunidad universitaria y el ejército, no parece lo más sensato meter un camión de soldados armados en horas de clase al recinto universitario. Bueno, pues ese tipo de información lo bajan sistemáticamente. Nosotros no tenemos mucha duda de quién lo baja. Y no tenemos mucha duda también de que hay medios y hay personas que estamos listados y que nuestra información es golpeada sistemáticamente. No se trata, contra lo que crea, por ejemplo, el gobernador Duarte, de provocar alarma o escándalo. Se trata de compartir la información que a los medios comerciales no les interesa, o no quieren publicar, o no pueden publicar, como sea el asunto. Dos, se trata de documentar perfectamente y de darle voz a aquellos que no pueden expresarse. Pongo un ejemplo. Los trabajadores del Seguro Social, desde hace meses, vienen denunciando la llamada reforma estructural que se hará a la Seguridad Social. Ya han estado solicitando, incluso con una huelga de hambre, la información, que se les dé la información por parte de la autoridad de en qué consiste esa reforma. Nosotros tenemos nuestra idea y hemos buscado información que nos permite más o menos ver de qué se trata. Ni así les han querido entregar la información. Y los pocos medios que les han abierto la puerta para que ellos planteen sus dudas, su problemática y se puedan expresar son medios como los nuestros, como Nuestra Voz Radio y otros medios. Los medios comerciales no han querido abrirles. El Congreso no les quiso entregar la información, pese a que nosotros sabemos que la iniciativa de Peña Nieto ya está ahí. Y que la academia ha documentado desde hace tiempo lo que Peña Nieto llama su reforma estructural de la seguridad social, que básicamente consiste en hacer 10 paquetitos de servicios miserables y con eso quitarse de encima la obligación de otorgarlos. Esa información no la van a ver ahí. Pero que es de interés público, yo les digo que la información que nosotros hemos subido a nuestro canal de YouTube ha tenido 20,000 visitas. No es creíble que no sea periodísticamente importante para otros documentarios. Y eso es en lo que nosotros creemos que la información a través de medios como el de nosotros puede ser importante y es útil y es valiosa, con los riesgos y los problemas que implica. Me despido de ustedes diciéndoles, la independencia se construye desde abajo. Nosotros no tenemos publicidad en nuestro canal y no pertenecemos a ningún partido político, etc. Somos un grupo de personas con posiciones ideológicas diversas, pero que convergimos en este fin, y que somos independientes desde lo económico y en lo ideológico, y lo que queremos es, junto con los demás medios, es hacer una red que pudiera ser un pequeño contrapeso y a través de la cual pueda fluir la información que se necesita, que creemos que es útil para ustedes. Gracias, compañeros. Compañeros, por sus comentarios. Pasamos con Julio, a ver qué nos tiene que decir. No, es que tirar bien. Al contrario, no, bueno, a quienes ejercemos el periodismo nos toca finalmente tratar de cumplir con lo que nos corresponde, que es seguir haciendo ese periodismo. Como digo, cada quien en su trinchera. A nosotros en la jornada nos toca cuidar y defender la jornada, tratar de que salga adelante de estos difíciles momentos. Yo en lo personal como ciudadano tengo una visión muy crítica de las opciones electorales, de las opciones partidistas, y creo que el país se encamina, así como está hoy, a una circunstancia de una mayor regresión. En 2018, a mí me parece que hoy se están manejando espejitos electorales, tratando de hacer creer que una opción popular va creciendo o es un problema real, cuando ya se vio en 2006 o 2012 que simplemente se juega a la efervescencia para luego, como en aquel programa de Lástima Margarito,
decir que las cosas no se consiguieron. Entonces, a mí en lo personal creo que falta una gran autocrítica. Creo que las opciones hoy no son el gira y gira electoral. Creo que no son los planteamientos tal como están hoy. Si se diera en estos 2 años una reconstrucción de la izquierda, de toda la franja de la izquierda, se eliminaran los excesos que hay, podría intentarse alguna posibilidad. Pero si no es así, creo que el peñismo está, como ya lo demostró con el Partido Verde en estas elecciones, está preparando todo con el INE, con el Tribunal Electoral, con las tranzas, con el Partido Verde, para tratar de mantenerse ahí. Entonces, lo que nos toca a mí es seguir adelante, seguir analizando, seguir escribiendo, tratar de mantener el valor, incluso para ir en contra de las opiniones que pueden generar aplausos a un columnista